Tengo un encuentro reciente con un cambiapieles que me gustaría desahogar aquí. Ahora, no soy el mejor escritor y he pasado algún tiempo prescribiendo esto, para asegurarme que todos los detalles, así como imágenes relevantes, sean incluidos. Les advierto, no es algo tan emocionante. Nadie murió y por esto me considero afortunado. Sean yo, 24 años, biólogo actualmente terminando un doctorado en una universidad bautista en el centro de Texas. He estado en este estado por unos años ya, pero originalmente soy del norte. Ya he pasado por más de la mitad del programa y estoy finalizando mis proyectos de investigación en preparación para graduarme con mi doctorado. Mi investigación se enfoca en enfermedades nacidas de mosquitos y mi intención es utilizar mi doctorado y mis intereses de investigación como ticket de entrada directa como médico entomólogo en el ejército. Mucha de mi investigación consiste en trabajo de campo. Esto incluye recolección de larvas de mosquitos. Mientras hago este trabajo de campo, varias veces me encuentro en lugares remotos, incluyendo parques nacionales y estatales. Durante estos últimos años he estado colaborando con un antiguo médico entomólogo militar. La razón por la que tuve este encuentro fue propiciada por mi colaboración con este entomólogo. Durante nuestro trabajo colaborativo he viajado a casi todos los parques estatales de Texas Central. Esto incluye Fort Parker, que está localizado al oeste de la región Piney Woods de Texas. La razón por la que menciono esto es que he escuchado estas historias de críptidos, incluyendo cambiapieles en el este de Texas, y Fort Parker estaba a unas horas de Piney Woods, donde otro usuario de X encontró uno. Yo nunca había visto algo raro hasta este punto, pero créanme que lo que vi era un cambiapieles por la mera proximidad a Piney Woods y el poco tiempo que le tomaría llegar ahí. Ahora, este día, ni siquiera estaba en Piney Woods o Fort Parker, pero había viajado al Parque Estatal Meridian. Meridian está en el centro oeste de Texas, al sur de Dallas, y se considera el corazón del condado de Bosque. Está a unas 3 horas de Fort Parker y 4 o 5 de la región de Piney Woods. Mi tarea era hacer una inspección de larvas de mosquitos para ver qué especies estaban presentes. Esto se había convertido en una actividad de rutina, entonces no pensé nada de ella. El parque estaba extrañamente vacío para una mañana de domingo, con solo pocos campamentos puestos y pocos guardabosques trabajando. Me registré rápidamente en la estación de guardabosques, les enseñé mis credenciales para recolección y me dieron un sticker recibo de estacionamiento para mi coche. Había buen clima, la temperatura era de unos 23 grados y había cielo parcialmente nublado. Estacioné mi coche en uno de los estacionamientos al lado del lago, específicamente al lado del albergue premium de Lakeside número 4. No había contado más de 5 carros y recuerdo haber visto algunos turistas de Taiwán. Me apliqué repelente contra insectos. Como biólogo he aprendido mucho sobre enfermedades de mosquitos, garrapatas, y no sería un campista feliz si me toca recibir esos patógenos. Saqué mi mochila de acampar de la cajuela, así como mi equipo de recolección, tubos de 50 mililitros, recolector de larvas, colador, etc. Normalmente cargo un arma legalmente cuando entro a parques estatales. Esto porque soy del norte originalmente y podría tener que lidiar con depredadores. Ahora, no soy un comando y no tengo una novia china, pero sí tengo una oxidada 9 milímetros SWMP M2.0. Pero en este día escogí no llevarla conmigo porque la humedad estaba bastante mal. Mi plan original era caminar por el sendero de bosque y cruzar al sendero de Shinery Ridge, tomando muestras de arroyos por los que pasara. Comencé en la cresta de conservación Civil Corps número 6 e hice mi camino hasta el norte del sendero bosque. Fue bastante increíble al principio. El bosque estaba vivo con actividad de insectos, cantos de pájaros y una brisa leve que movía los árboles. En este punto el sendero bosque cruza hacia el sendero pequeño Little Forest Jr., que tiene una longitud de unas 0.8 millas. Me detuve en un campo de flores silvestres, como era la primera vez que visitaba este parque, y quería apreciar algunas de las vistas. El campo estaba más que nada muerto. Las flores silvestres habían sido aplastadas, marchitadas y cubiertas por maleza.
De igual manera continué y vi una persona mientras estaba siguiendo el sendero. Me preguntó qué estaba haciendo y le expliqué brevemente por qué cargaba con todo este equipo. Separamos caminos y eventualmente regresé al sendero bosque. Después de un tiempo me detuve en la saliente Abeja, que es una formación rocosa que ve por encima del lago Meridian. Era una vista asombrosa. Entonces decidí tomar una foto ahí para después postear en Facebook o lo que sea. Ahora, mientras abandonaba la saliente, cosas extrañas comenzaron a suceder, y se irían intensificando mientras continuaba por el sendero. A un cuarto de milla de la saliente Abeja, empecé a encontrarme objetos grandes que bloqueaban el camino del sendero. Varios troncos parecían haber sido arrastrados al sendero. Además había árboles caídos regados por el siguiente cuarto de milla. Pasar sobre ellos era bastante difícil, y había muchos. Esto continuó por varios metros hasta que el sendero empezaba a subir de manera empinada por la montaña. Parecía que en algún punto los guardabosques habían tallado escaleras de piedra en la superficie. Aún así ya estaban deterioradas y eran difíciles de utilizar. El desarreglo se seguía intensificando entre me metía más profundo al sendero. Al principio del sendero había marcadores de rectángulos metálicos, brillantes con azul, clavados en los árboles. Pero ya en este punto habían solo sprays de pintura azul sobre los troncos. Constantemente me perdía en el sendero, y no soy una persona que se pierde fácilmente. He tenido mucha experiencia en senderismo y constantemente voy a varios parques estatales. Al llegar al primer arroyo me agaché y empecé a vaciar mi mochila de acampar. Seguido comencé a recolectar larvas usando mi equipo. El agua no estaba muy profunda, no estaba fluyendo y se había estancado con un color café fuerte. Usando mi recolector de larvas recolecté agua y la colé para obtener las larvas de mosquito. Después de tomar mis muestras de manera cuidadosa, empaqué mi mochila de acampar para asegurar que nada fuera dañado durante el camino. Por experiencia, si hay mucho movimiento, no podrán flotar a la superficie del agua, no podrán respirar y morirán. Es mucho más fácil identificar un mosquito adulto que una larva, entonces no quiero tener que identificar 100 larvas muertas. Mientras continuó adelante, el sendero empezaba a ponerse peor y peor. Llegó el punto en donde me enojé y pensé, ¿por qué se ve así? ¿Qué carajo están haciendo los guardabosques? Etcétera. Empecé a tomar fotos con GPS para entregarlas a los guardabosques para que hicieran reparaciones después. En este punto, dudaba que alguna persona común o senderista por diversión pudiera navegar este sendero. Me parecía hasta un riesgo de seguridad. Continué por el sendero hasta llegar a un área densa de bosque. Parece que de la nada el sendero entra a arbustos gruesos y sigue así por un rato. El arbusto grueso tenía poco crecimiento, pero oscurecía el sendero por el pabellón que también creaban los árboles por arriba. Soy una persona religiosa, y pensando retrospectivamente, debí darme cuenta que la oscuridad se relaciona con el mal, y esto me advertía sobre continuar. Entrar al área densa del bosque parecía haber transformado todo alrededor de mí. No físicamente, pero de cierta manera se sentía diferente. Los cantos de las aves desaparecieron, los insectos se callaron, y los árboles ya no se movían. Me alarmé un poco y continué hacia adelante. Mientras ya había recorrido un octavo del sendero, y aún tenía muchos más arroyos de los que necesitaba recolectar, esto me iba a tomar varias horas. Y en este punto ya era como la 1 p.m. Después de un rato sentí que me estaban vigilando y me empecé a poner muy nervioso. No soy una persona perfecta, pero tenía un fuerte sentimiento de que me estaban viendo. Usualmente no siento este tipo de cosas, así que cuando lo experimento es inteligente confiar en ese sentimiento. Escaneé el área y no vi nada, así que continué. Aún no se escuchaba nada, así que aceleré el paso para salir de esta zona tenebrosa lo antes posible. Pronto llegué al segundo arroyo y decidí sacar muestras de ahí. El agua también estaba estancada y oscura. Desempaqué mi equipo y tomé muestras rápidamente. Encontré algunas larvas de insectos, tanto de mosquitos como de libélulas. Quité las larvas de libélulas porque matan las de mosquito, y si las hubiera dejado hubieran matado a todos los mosquitos antes de que hubiera regresado al campus. Mientras empacaba todo, empecé a oler un hedor a cobre estancado. Es difícil de explicar, pero la mejor explicación que podría hacer es
una mezcla de sangre, animal atropellado o muerte. Me cuesta un poco de trabajo escribir lo siguiente, pero intentaré hacerlo de la mejor manera. Como un hombre de ciencia, he aprendido mucho sobre la biología de las criaturas vivas. He podido extraer la sangre que comen los mosquitos y determinar a qué especie pertenecían usando ADN de la mitocondria. He editado genes y creado mosquitos transgénicos con receptores editados. Creo en que existe explicación racional para todo y he experimentado un orden estructurado en la naturaleza. Al principio me asusté internamente, pero tenía la esperanza de que algún armadillo había decidido morir cerca del sendero y su cuerpo en descomposición era responsable del olor. El sendero aún estaba dentro de arbustos gruesos, así que no ver el cuerpo no era tan alarmante. Continué por el sendero hacia la curva norte del sendero bosque. Al llegar a la curva norte me detuve por unos segundos. Aún sentía que me estaban siguiendo, pero ya no podía oler el cobre estancado, así que me relajé un poco y miré el mapa. Continué por el suroeste bajando el sendero. Después de un corto periodo de tiempo, el olor regresó, pero ya estaba suficientemente lejos del arroyo, y es muy poco probable que el olor pudiera llegar hasta acá. Esto me sorprendió y preocupó, pues no es normal que hayan tantos cuerpos en descomposición cerca de senderos, y nunca había experimentado algo como esto antes. Llegué a un puente pequeño y el bosque denso empezó a despejarse de manera que ya podía observar distancias pequeñas entre los árboles. Me detuve por un minuto para mirar el mapa y mi teléfono, porque el sendero no era muy claro. El puente tenía un pequeño arroyo corriendo por debajo de él, pero sentía algo extraño, así que decidí no sacar muestras. Mientras buscaba por dónde continuaba el sendero, encontré un gran objeto negro en mi visión periférica, a unos 100 metros de distancia. Mis ojos se ajustaron y la imagen que vi parecía ser como una persona parada de 1,80 m, aunque la cara estaba mal. Estaba cubierta de pelaje, no algún tipo de prenda. Miré a otra dirección por un segundo y cuando volteé de nuevo había desaparecido. Me empecé a asustar internamente, pero rápidamente encontré en dónde continuaba el sendero y el objeto que vi estaba en la dirección opuesta a eso. Me largo de aquí, .jpg. Bajé por el sendero y me aseguré que mis ojos estuvieran alertas por si veía el objeto de nuevo. Mi preocupación más grande en este punto era si me estaba siguiendo posiblemente un animal grande. No quería salir en las noticias de las 6. Mientras continuaba por el sendero, el olor aún continuaba. Y lo vi de nuevo, otra vez, a una distancia de unos 100 metros. Esta vez creí darme cuenta que era algún tipo de animal. Parecía como un venado parado sobre sus 2 patas traseras. Me detuve para observarlo y vi que estaba caminando sobre 2 pies, de manera extraña, y parecía que tenía varios puntos grandes, sin pelaje. Sabía que no era humano, porque los humanos no caminan de esa manera, ni siquiera uno lastimado. Tenía una caminata muy primitiva y animal. Pestañeé y en algún punto desapareció. Me asusté demasiado y casi comienzo a correr por el sendero. Sentí que cubrí 1 milla de terreno en 5 minutos. Llegué a un punto abierto donde podía ver cruzando el lago y hacia donde me había estacionado. En este punto pude escuchar algo por la dirección que vine, y parecía que lentamente se estaba escuchando más fuerte. Bill, ¿dónde fuiste? Bill, ¿dónde? Mi mente lo juntó y estaba diciendo: Bill, ¿a dónde fuiste? No tengo idea de quién es Bill, y la voz no sonaba humana. Era como si las cuerdas vocales de un animal intentaran pronunciar palabras humanas. Sonaba áspero y primitivo. Esto hizo que me cagara encima. Continué con un paso constante por el sendero, tratando de observar mis alrededores, odiándome por no haber traído mi pistola. El olor se intensificó y estoy seguro de que me estaba siguiendo bastante cerca. Me trataba de asegurar que no me estaba flanqueando. Lo que sea que fuera, me estaba cazando.
y tenía mis 70 libras de equipo conmigo. Era una presa lenta. Eventualmente llegué a los campos del este, marcados con una banca de picnic en el mapa, y sentí un poco de alivio. No estoy seguro de si estas cosas cazan en terreno abierto, pero ya tendría una buena vista de él si dejaba los árboles. Para mi sorpresa, había una mujer de edad media avanzada acampando ahí. Tenía a su perro con ella, y el perro estaba como loco ladrando. Al principio pensé que había asustado al perro, pero después de verlo por un rato me di cuenta que le ladraba algo entre los árboles, no a mí. Después de un rato dejó de ladrar y regresó con la señora, pues lo llamó. Digamos que el nombre era Fido, porque no me acuerdo cuál era. Hice un saludo con la mano, con distanciamiento social, y seguí de manera extraña, corriendo por el sendero con mi equipo. Estaba ya bastante tranquilo y callado por una distancia corta, y eventualmente llegué a un camino. Me sentí un poco culpable por cómo esa señora probablemente iba a ser asesinada por lo que sea que me seguía, pero a la vez me sentí afortunado de haber escapado. Unos 30 minutos después, me encontré con el camino de servicio forestal. El sendero parecía llegar al camino y terminar ahí. De lo que recuerdo, este era el camino en la esquina suroeste del mapa, que estaba paralelo al sendero. El olor empezó a regresar, y me llegó el pánico de nuevo. Escuché: ¿Dónde, Fido? Que realmente me asustó, porque parecía que lo que sea que fuera, estaba tratando de imitar a la señora. El sendero no tenía un buen indicador de dónde comenzaba de nuevo, y me estaba asustando, pues el sonido se iba acercando. Empecé a caminar hacia lo que creía que era el norte del camino. Eventualmente me di cuenta que era el camino equivocado, porque no seguía el contorno del camino del mapa. Empecé a regresar, y vi una camioneta de guardabosques viniendo hacia mí por el camino. Le hice señas, y le pregunté en dónde comenzaba de nuevo el sendero bosque. Para mi sorpresa, el sendero continuaba por el camino donde tenía que seguir unos puntos pintados con spray, y eventualmente regresaría al bosque. Estoy seguro que el guardabosques sabía qué pasaba, porque fue muy breve y me dijo que no me desviara para nada de los senderos. Le pregunté si había depredadores en el bosque de los que me debería preocupar. Sus ojos se pusieron grandes, y me dijo que me quedara en los senderos, que no me desviara, y que probablemente debería dejarlo por hoy. Se fue manejando por el camino y empecé a moverme hacia el sur. Eventualmente llegué al sendero de nuevo. Todo este tiempo en la distancia escuché: ¿Dónde, sendero? El cabrón se estaba burlando de mí y me había vigilado mientras hablaba con el guardabosques. Llevé mi trasero por el sendero y eventualmente llegué a un punto abierto. Este estaba en la curva sur del sendero, donde se curvea hacia el este a una línea recta. El área estaba bastante abierta. Casi me recordó a un campo de arroz, pues había pantanos por ambos lados del sendero y estaba elevado en un montículo de pasto, 8 pies arriba y con 10 pies de ancho. Continué sprintando por el montículo hasta llegar al final del sendero, donde se une al estacionamiento. Cuando llegué a la curva que llevaba donde estaba mi coche, me detuve y miré hacia atrás. Eso estaba parado en el montículo, cerca de donde empezaba el bosque, a unos 200 pies, solo viéndome. Ya no estaba parado en 2 patas o piernas, estaba en 4 patas. La cara parecía honestamente como la descripción que he visto por aquí. Estaba hundida, puntos rojos dentro de ojos negros. También parecía estar sonriendo. Me metí en mi coche, arrojé mi mochila en la cajuela, literalmente no me detuve hasta llegar al campus. No estoy seguro si era real. Había empacado una buena comida, mucha agua y no estaba deshidratado. Estoy con buena salud mental, o lo más que se podría haciendo un doctorado. No era un venado, o un oso, o algo que haya visto antes. Desde entonces ya no he querido regresar a bosques o a recolectar
sin que otra persona me acompañe. Lamento que no hubiera muchos acontecimientos notables, pero de verdad quería ventilar esta historia.